Vikingos, los guerreros del norte. Desde las frías tierras del norte surgió una civilización de exploradores, comerciantes y guerreros que cambiarían el curso de la historia. No solo fueron temidos por sus incursiones, sino que dejaron un legado que aún influye en nuestro mundo hoy. Los vikingos. Pero ¿quiénes eran los vikingos? ¿Cómo vivían? ¿Cuáles fueron sus logros? Y lo más importante, ¿qué nos dejaron como herencia? Durante siglos, la palabra vikingo ha evocado imágenes de guerreros feroces, con cascos en forma de cuernos, barcos largos adornados con cabezas de dragón y llenos de tesoros, conocidos como drácar, y ataques a asentamientos costeros. Aunque sus cascos no llevaban cuernos en realidad. Pero los vikingos eran mucho más que invasores. Eran hábiles marineros, comerciantes, exploradores y artesanos, que dejaron una huella imborrable en las páginas de la historia. Los vikingos provenían de la familia de los pueblos germanos, y su lengua y cultura eran germánicas. Desde sus tierras natales escandinavas, estos intrépidos exploradores se aventuraron a través de vastos océanos, llegando a costas lejanas. Los vikingos provienen de Escandinavia. Esta región abarca las actuales Dinamarca, Noruega y Suecia. Los vikingos no eran una nación unificada, más bien eran una colección de jefaturas y reinos independientes unidos por patriarcas. El mar se convirtió en una fuente de sustento, un medio de transporte y un camino hacia la exploración y la expansión. La vida en Escandinavia no era fácil. Los largos inviernos y las cortas temporadas de cultivo hacían de la agricultura una tarea difícil. Esto llevó a una dependencia de la pesca, la caza y la cría de ganado para la supervivencia. Desarrollaron una profunda conexión con la tierra y el mar, lo que más tarde impulsaría sus exploraciones y conquistas. Sus dracas elegantes y rápidos les permitirían dominar los mares. Estos barcos, impulsados por velas y remos, podían navegar por ríos, cruzar océanos e incluso ser arrastrados por tierra. Sus habilidades de navegación eran notables. Utilizaban las estrellas y el sol e incluso el vuelo de las aves para guiarse a través de vastas distancias. Desde la caída del Imperio Romano en 476, los intercambios comerciales en Europa disminuyeron considerablemente y la unidad política y de mercado se rompió. Así, los vikingos tuvieron una gran influencia como comerciantes. Cambiaban las pieles y esclavos de su tierra por plata y especias árabes que usaban para comerciar y comprar armas a los francos. Crearon rutas comerciales a través de ríos en Rusia hasta Constantinopla y Bagdad. Los vikingos son recordados por sus incursiones y comercio. Impulsados por la ambición y la sed de riqueza, sus ataques sembraron terror. En el año 793, saquearon el monasterio cristiano de Lindisfarne, en Inglaterra. Esto marcaría el comienzo de la era vikinga. Mataron y esclavizaron a los monjes, saqueando y robando todo lo que pudieron. Los monasterios, que poseían vastas tierras, provisiones y refugio, se convirtieron en el siguiente blanco de sus ataques, los cuales se llevaban a cabo con rapidez y sin dificultad, ya que los monjes no tenían forma de defenderse.
En el año 794 fueron saqueados el monasterio de la isla escocesa de Iona, así como los de Yarrow y de Monwermont en la costa inglesa y el de Innisbofin en Irlanda. Estos asaltos se repitieron en los años posteriores, causando estragos en la región. En 799 atacaron Bretaña y en 834 los Países Bajos. Atacaron en diversas partes de Europa, utilizando una táctica relámpago que consistía en enviar a un primer grupo de espionaje para localizar el botín más grande y le seguía un ataque relámpago que consistía en desembarcar rápidamente en las playas. La primera incursión vikinga en el Mediterráneo ocurrió en el año 844, cuando un grupo de 4.000 vikingos, a bordo de 54 embarcaciones, navegó por el río Guadalquivir, causando terror en la región y reduciendo a cenizas el lugar. Sin embargo, fueron derrotados por el musulmán Adab Rahman II en la batalla de Tablada, donde más de 1.000 vikingos conocidos como Magus perdieron la vida y 400 prisioneros fueron ejecutados. Los supervivientes lograron escapar, pero dejaron atrás 30 de sus barcos. Posteriormente, en el año 845, los vikingos bajo el mando del legendario Ragnar Lodbrok incursionaron con sus drákar en el río Sena y sitiaron París. Durante estos años sembraron el terror por las ciudades de Europa. Los vikingos daneses siguieron atacando las costas inglesas y los vikingos noruegos se quedaron con las costas de Irlanda. De hecho, la ciudad de Dublín en Irlanda tiene sus raíces en un asentamiento vikingo. En el año 850 montaron campamentos en Inglaterra. Así, en el año 866 capturaron la actual York, dominando casi todo el reino de Inglaterra, a excepción de Wessex, donde Alfredo el Grande pudo contener a los vikingos. Después, él pudo reconquistar York y unificar a Inglaterra nuevamente. El origen de Rusia tiene que ver con los vikingos de Suecia, que se encaminaron hacia el este y fundaron la Rus de Kiev alrededor del año 880, dominando las tribus eslavas y controlando las rutas comerciales, llegando a Constantinopla, donde se dedicaban al comercio de esclavos. Eran excelentes marineros y se lanzaron a la exploración de aguas en el mar Atlántico. Para ello, usaron una embarcación llamada Nar, muy parecida al drákar, pero eran más grandes y permitían transportar más cosas. Esta embarcación se usó para colonizar Islandia y Groenlandia. Bajo el mando de Leif Erikson, los vikingos llegaron a Norteamérica unos 500 años antes que Cristóbal Colón. En la isla de Terranova fundaron una colonia, aunque no se sabe por qué abandonaron estas tierras. En aquel momento, la colonia consistía en 2 asentamientos con una población total de entre 3.000 y 5.000 habitantes. Al menos 400 granjas que podrían pertenecer a ese periodo han sido encontradas en el lugar por los arqueólogos. En cuanto a su religión, los vikingos eran paganos y politeístas. Tenían un sistema de creencia rico y complejo, centrado en poderosos dioses y diosas que personificaban las fuerzas de la naturaleza y otros conceptos. Su dios principal era Odín, que era el padre de todo, y el hijo de este llamado Thor, dios del trueno. Además de Balder, dios de la belleza y la inteligencia, Tyr, dios del valor y de la guerra, y Freya,
la diosa del amor y la fertilidad, entre muchos más. De algunos de estos dioses nórdicos vienen los nombres de los días de la semana en inglés. Desdioltir, el día martes. Miércoles, día de Odín. El día jueves, del dios Thor. Y de la diosa Freya, el día viernes. Otro dato interesante es que la tradición de poner el árbol de Navidad viene de estos nórdicos, quienes ya veneraban un árbol todos los años. Al expandir sus dominios por los pueblos europeos, poco a poco fueron aceptando las creencias cristianas y en algunos momentos llegaron a rezar a Thor y a Jesús. En la era vikinga, los escandinavos empezaron a construir sus iglesias de madera conocidas como stavkirker, conservándose aún ahora en países como Noruega. En el año 960, el pueblo de Dinamarca se convirtió oficialmente al cristianismo. Después lo hicieron otros pueblos vikingos en otras partes de Europa. En las Islas Británicas gobernaron durante muchos años hasta ser finalmente derrotados por los normandos, descendientes de vikingos que habían recibido tierras en Normandía, Francia. A pesar de que la influencia nórdica siguió teniendo un papel relevante, la integración de los normandos en Francia, Inglaterra e Italia, sumado a los éxitos militares de diversos estados, como Francia, que consiguió defender sus costas, y la disminución gradual de los ataques escandinavos, debido a la cristianización de esa región, llevaron paulatinamente al declive de su actividad en la forma en que había existido hasta ese momento. Como se mencionó anteriormente, la relación entre germanos y escandinavos llevó al nacionalismo germano a adoptar mitos nórdicos. Durante la Alemania nazi, el afán racista por idealizar a los arios germanos hizo que también recurrieran a la imagen de los vikingos. En este contexto, algunos partidos fascistas europeos incorporaron símbolos vikingos en su propaganda. Aunque la influencia vikinga en Alemania no fue particularmente significativa, el Partido Nacional Socialista de Hitler también se apropió de su legado. Aunque no afirmaron ser descendientes directos de los vikingos, los consideraron como parte de los pueblos germánicos. Los vikingos no solo fueron saqueadores, sino también constructores de civilizaciones. Su espíritu de exploración y valentía sigue vivo en nuestra historia. Sus viajes de exploración expandieron el mundo conocido. Sus redes comerciales conectaron culturas distantes y sus incursiones y asentamientos transformaron el panorama político de Europa. Si te gustó este video, dale like, suscríbete. Nos vemos en el próximo viaje por la historia.